Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a compartirles de algo que hemos ya dialogado en el salón. Se trata sobre comunicación individual y comunicación colectiva. En esta oportunidad me voy a ayudar con un par de hojitas. ¿Qué es la comunicación individual? Es un proceso de intercambio de información entre dos personas. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, mi esposa y yo estamos conversando en la casa sobre algún tema en especial, sobre nuestro hijo, sobre nuestro futuro, sobre nuestra familia. Entonces estamos haciendo una comunicación individual. Puedo conversar con mi madre sobre cómo está mi papá, sobre cómo están mis hermanos que viven con ella. Es una comunicación individual. Puedo conversar con un vecino que sale, por ejemplo, a comprar el vecino y me lo encuentro después de tiempo. Es una comunicación de persona a persona, una comunicación individual. Hay diferentes aspectos, ¿no? en esa conversación. Hay diferentes aspectos en esa conversación. Por ejemplo, eh, es el no verbal y verbal. También puede ser solo un emisor y un receptor. El emisor es la persona que está escuchándome a mí y el receptor soy yo. El receptor soy yo que está conversando con esa persona, que le estoy dando un mensaje, le estoy dando una información, le estoy compartiendo de algo que yo he aprendido. Puedo haber leído un libro, puedo haber leído un periódico, puedo haber leído una información de algunos artículos y la estoy compartiendo yo a esa persona, a un vecino que yo me he encontrado después de tiempo y le estoy dando esa información, valga la redundancia. Entonces, esa es una comunicación individual, esa comunicación individual que es de persona a persona. Puede ser virtual, puede ser presencial. En estos tiempos, con la pandemia, con la coyuntura que estamos pasando, por ejemplo, los 5 meses que yo pasé, hemos pasado, bueno, la mayoría de personas pasaron encerrados 5 meses, no pude ver a mi madre, no pude ver a muchas familias mías, en el sentido de que teníamos que guardar en casa, teníamos que, la cuarentena que mandó en ese tiempo el presidente Vizcarra, teníamos que estar en casa metidos, no podíamos salir a las calles, no podíamos salir a trabajar, no podíamos salir a pasear, no podíamos salir a divertirnos, no podía ver a mi mamá, no podía ver a mi madre, es una de las cosas que a mí me dolía, ¿no? Entonces, pero ya cuando pasó la cuarentena, el 30 de julio del año pasado, ya el 30 de junio, el 1 de julio ya pude ir a ver a mi mamá o mi mamá pudo venir a verme, pero distanciadamente, ¿no? Pero en los 5 meses tuve que comunicarme con mi mamá de celular a celular, o sea, virtualmente. Virtualmente tuve que comunicarme con mi mamá, que es una comunicación individual. Virtualmente me comuniqué con mi papá, virtualmente me comuniqué con mis hermanos que no vivían conmigo, porque tuve un hermano viviendo aquí conmigo. Entonces es una comunicación individual cuando me encuentro conversando con una persona cara a cara o virtualmente en ese proceso. También quiero comentarles, profesor, compañero, sobre la comunicación colectiva. ¿Qué es la comunicación colectiva? En esta oportunidad me voy a ayudar con un pequeño glosario. La comunicación colectiva se realiza principalmente a través de tecnologías como la prensa, la televisión o la radio. En la actualidad, a todos estos medios se les ha sumado también Internet, aunque en este caso las características son un poco diferentes porque en la mayoría de ocasiones sí que existe cierta reciprocidad entre el emisor y el receptor. La comunicación colectiva es algo que nosotros ya hemos estado pasando durante la pandemia también. Hemos estado viendo televisión, hemos estado escuchando radio, hemos estado comprando periódicos. Entonces, algo que influye mucho y de mucha importancia en la comunicación colectiva es que, por ejemplo, un periodista está a través de un televisor, a través de la pantalla, y está dando una información que influye mucho a las personas. Como le expliqué, profesor, hace un par de clases atrás, que estaba conversando con unos compañeros, dialogando, en Willax, en la radio Willax, perdón, en la televisión Willax, daban información sobre la vacuna Sinopharm.
¿Qué decían estos periodistas? Que la vacuna Sinopharm era solamente agua y no podían aplicarse a las personas, que no le hacían efecto, que solamente, valga la redundancia, se aplicaban agua. Entonces, cuando el virus los atacaba, se morían estas personas. Entonces, ¿qué influyó en eso? Influyó en muchas personas que escucharon la televisión, influyó en las personas que escucharon la radio, influyó en las personas que compraron los periódicos, y las personas no querían vacunarse. No querían vacunarse con esa vacuna, valga la redundancia, Sinopharm, sino que todos estaban esperando, ¿cuál? La Pfizer. ¿Pero por qué? Porque esa persona que es el periodista, o el que dirige una radio, el locutor o el escritor de un periódico, ponía noticias ponía información sobre la vacuna Sinopharm. Entonces, como daban esa información de la vacuna Sinopharm, la gente no quería ir a vacunarse. Entonces, y a la vez también muchos periodistas daban información sobre la vacuna Pfizer, que era mucho mejor. Entonces las personas eran fácilmente influidas, como por ejemplo acá dice, forma la opinión pública. La comunicación colectiva tiene la particularidad de que es capaz de influir de manera muy directa sobre las opiniones, pensamientos e ideas de un gran número de personas. Al mismo tiempo, como consecuencia, tiene el poder de marcar la opinión pública de manera y muy sencilla, como estuvimos hablando hace un momento. O sea, un periodista puede dar la información correcta o incorrecta, pero igual va a influir en las personas, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en el alma. Puede influir en su manera de pensar. Por ejemplo, puede decir el periodista que lo que está pasando en estos tiempos es realidad. Ha subido el gas, ha subido el pollo, ha subido el pan. Muchos periodistas le echan la culpa al gobierno, otros le echan la culpa a Keiko, otros le echan la culpa al dólar, otros le echan la culpa a la política, mala política, otros le echan la culpa a Castillo, otros le echan la culpa a los ministros, otros le echan la culpa a los congresistas. Entonces, muchos periodistas tienen la particularidad de influir. Es en la comunicación colectiva. Influyen mucho en las personas que escuchamos noticias, escuchamos televisión, vemos televisión, escuchamos la radio, vamos al kiosco, compramos un periódico y leemos las noticias. Entonces, todo eso se influye en una comunicación colectiva. Por ejemplo, una persona, un conferencista que va a dar una conferencia, valga la redundancia, sobre cualquier tema en específico, por ejemplo, un tema de valores, un tema de principios, un tema de ética, un tema de equidad en una empresa, un tema de respeto, un tema de honestidad, un tema de varias cosas. Entonces, ¿qué hace un conferencista? Se presenta ante un auditorio, hay muchas personas, hay cientos de personas. Entonces el receptor, que es el conferencista, va a dar una conferencia, y eso va a ser eso tiene un sentido de comunicación colectiva. Va a demostrar, va a dar una enseñanza, todo lo que en su vida ha aprendido esta persona, este conferencista, y va a haber cientos o miles de personas que lo van a escuchar, pero no solamente en ese auditorio, porque en ese auditorio, valga la redundancia, va a haber muchas cámaras, va a haber televisiones, va a haber personas que están grabando. Entonces eso lo van a pasar a nivel mundial. Ahora con el internet, con las redes sociales, se ha descentralizado todo eso. Antes, en el pasado, solo las pocas radios o televisiones que había, o los periódicos, lo manejaba el gobierno. Pero ahora, en estos tiempos, se ha descentralizado. ¿En qué sentido? Que todos podemos compartir en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Podemos compartir a través de WhatsApp un video que vemos, un video que compartimos, damos una enseñanza. Entonces, todo eso se ha descentralizado en estos tiempos cada día. Y como dice acá, requiere el uso de la tecnología, la comunicación colectiva. Por ejemplo, la prensa escrita, la radio, la televisión. Unos ejemplos que podemos dar.
un presentador de televisión transmitiendo las noticias más importantes del día, un locutor de radio hablando sobre la publicación de un nuevo disco de un conocido artista, un periodista, como volvimos a hablar antes. Un periodista puede dar una información que influye en las personas. Un periodista puede dar una mala información. Cuando uno ve, profesor, uno ve en la televisión, apenas uno amanece temprano y prende el televisor, ¿qué es lo primero que sale? ¿Sale qué? Noticias malas. Sale que le robaron a una casa o a Miraflores. Por ejemplo, lo que más he visto yo en estos tiempos es San Martín de Porres, que hay mucha delincuencia, roban, asaltan, matan. Entonces todas esas personas que estamos escuchando a nivel nacional, lo que hacemos es, a veces tenemos miedo o creamos un miedo dentro de nosotros cuando escuchamos esas noticias. Por ejemplo, en lo personal, en lo particularidad, a veces como que no me gusta escuchar muchas noticias. ¿Por qué? Porque trae sentimientos y temores en mí, que cuando salgo a la calle a trabajar estoy mirando a la derecha o a la izquierda o para atrás y pienso, uy, de repente me van a asaltar, Dios no quiera que no me asalten. Entonces estoy viendo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque he sido influido de un periodista, he sido influido de la comunicación colectiva. Eso es lo que influye una comunicación colectiva en nosotros. Por eso es muy importante nosotros como personas saber, digamos, lo que he aprendido en esta vida, en mis 37 años, es retener lo bueno y desechar lo malo. Todo lo que no me conviene y no es bueno para mí, ¿qué hago? Lo desecho. Y lo que sí me conviene y es bueno para mí, lo recibo, lo guardo en mi corazón, lo aprendo, lo entiendo y es un concepto para vivir sanamente en mi vida, que donde aprendo principios, aprendo valores, porque todos los días nosotros aprendemos. ¿Y cómo aprendemos? A través de la comunicación colectiva, porque esa comunicación es la que alcanza masas, esa comunicación es la que alcanza personas, esa comunicación es la que alcanza a millones de personas. Usted puede grabar un video acá en esta tarde en Chorrillos, donde estoy yo, y puede alcanzar en Japón, en China, en Estados Unidos, en toda Europa, Oceanía, en toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque esa es la comunicación colectiva. Puede alcanzar a millones de personas a través de un simple video. Lo que usted nos está mandando a hacer en esta tarde, querido profesor. Entonces, esa comunicación colectiva para mí es más importante, es mucho más importante cuando quieres hacer el acto de influir a personas y de alcanzar a personas. Al día de ayer vi una noticia de que han sido vacunadas 21 millones de personas. 21 millones de personas. Entonces, ¿qué ha logrado esa vacunación? La radio, la televisión, los periódicos. ¿En qué sentido? De que ya hay vacunas, están llegando la Sinopharm, están llegando la Pfizer. Si es cierto, en el año pasado la gente se resistía a vacunarse con la Sinopharm, pero ahora en estos tiempos ya a través de la OMS, que ha dado nuevas investigaciones y que la prensa, la radio, la televisión está dando esa información de que la vacuna Sinopharm ya está siendo totalmente aceptada por la OMS y está dando buenos resultados. Hay muchos estudios. Entonces ya la prensa y la radio y la televisión ya está dando esa información y la gente está aceptando esa vacuna y se está yendo a vacunar, valga la redundancia. Entonces hay 21, ayer leí yo en las redes sociales, ni siquiera en un periódico, en las redes sociales, que hay 21 millones de personas vacunadas. Y como ya hay 21 millones de personas vacunadas, entonces ya estamos por llegar a la meta y quizás el próximo año ya lleguemos a la meta y seamos vacunados las personas que ha recorrido el gobierno para poder ya vivir tranquilamente, sin mascarillas, sin la necesidad de apartarnos de las personas, sin la necesidad de caminar por la calle y decir y sentir, no, él tiene COVID, tengo que apartarme, no. Y eso es lo que nos enseña la comunicación colectiva. Lo hemos aprendido ¿dónde? ¿Dónde lo aprendí yo? En las redes sociales, porque esas redes sociales que han sido compartidas no solamente lo leí yo, lo ha leído casi todo el Perú y quizás lo ha leído todo Sudamérica y quizás lo ha leído todo el mundo. ¿Por qué? Porque la comunicación colectiva es muy importante. Cuando nosotros queremos transmitir un mensaje a través de muchas personas para que puedan aprender, ¿qué podemos hacer uso? La comunicación colectiva, porque eso es lo que va a alcanzar a masas, eso es lo que va a alcanzar
a muchas personas. Mucha información a través de esa comunicación colectiva están usando muchas personas. El presidente, los ministros, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores de diferentes provincias, diferentes regiones, están dando mucha información. Cuando hay, por ejemplo, un examen de admisión en la Universidad Mayor de San Marcos, Nacional Mayor de San Marcos, ¿qué hacen uso? De la comunicación colectiva. Pueden hacer uso de la televisión nacional, pueden el Canal 7, pueden hacer uso de la radio RPP. Entonces, ahí informan que va a haber un examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces eso, y después el alumno que ha dado su examen de admisión va a la computadora, va al internet, que también nos transmite la comunicación colectiva, porque no solamente una persona va a ir a recibir esa noticia si ha ingresado o no, sino miles y miles de estudiantes, y ahí participa la comunicación colectiva. Entonces, es muy importante para mí la comunicación colectiva, sin dejar de lado la comunicación individual, porque en la comunicación individual como que hay más digamos, más confianza, ¿no? Más confianza. Una de las cosas que yo leí es que es imposible que nosotros podamos estar en un cuarto o en un ascensor con una persona que conocemos sin comunicarnos. Tenemos que comunicarnos, y si por A o B no lo conocemos, nos comunicamos, pero lo que yo leí es que cuando nos comunicamos mentalmente, quién será esta persona, cómo será, en estos tiempos tendrá COVID, no tendrá COVID, mejor me alejo un poquito, o no, si es un familiar, si es un conocido, conversamos sincera y genuinamente, nos abrimos con amistades, con tus familiares, más sinceros somos, porque ya conocemos a esa persona, pero cuando es de persona a persona o virtualmente, pero cuando es la comunicación individual. En cambio, cuando es la comunicación colectiva transmite una información a más personas, transmite una información a masas, transmite una información a más personas, valga la redundancia. ¿Para qué? Para poder darle una información adecuada y correcta, lo que el conferencista está requiriendo o quiere que entiendan. Por ejemplo, hay muchos conferencistas que quieren dar a entender sobre que nosotros tenemos que salir adelante a través de los problemas, a través de las dificultades, tenemos que salir adelante. Una de las cosas que yo he aprendido a través de muchos conferencistas es que tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que poner atrás los problemas en nuestro hombro y seguir para adelante, porque no podemos enfocarnos en un solo problema, tenemos que seguir la vida, tenemos que seguir con nuestra familia, nuestros hijos, tenemos cónyuge, tenemos hijos, tenemos padres, entonces tenemos que seguir para adelante día tras día. ¿Por qué? Porque eso yo aprendí a través de la comunicación colectiva, recibiendo, porque yo soy un emisor cuando escucho del receptor que me está enseñando algún principio o algún valor en mi vida. Muchas gracias, profesor, que Dios lo bendiga, muy agradecido por todas sus enseñanzas que usted nos da todos los lunes y los martes. Yo aprendo mucho. La verdad que yo no sabía de la comunicación individual y la comunicación colectiva, no sabía, pero a través de todas las enseñanzas que usted nos da, nos fortalece nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, para poder entender que la comunicación individual y la comunicación colectiva es muy importante para nosotros, para usted, para mis compañeros, para nuestras familias. Muchas gracias y Dios lo bendiga.